Nuestro amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a iniciar con esta reflexión, pido que tú me des discernimiento a través de tu Espíritu para que este tema pueda ser de bendición para cuantos posteriormente sientan deseos de analizarlo. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a estar meditando, ampliando un poco más, un tema que tuvimos la oportunidad de compartir también con ustedes, llamado Por gracia sois salvos. Vamos a ampliar un poquitín más el significado correcto de lo que significa la palabra gracia. Y para ello, por la gran misericordia de nuestro Padre Celestial, vamos a analizar esos pasajes que hallamos en el mismo libro de Pablo a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 2, del 1 en adelante, para poder entender la realidad de lo que Pablo estuvo diciendo en aquel entonces y nos sigue diciendo también a cada uno de nosotros. Allí, en el capítulo 2 de Efesios, verso 1, nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Saúl, Pablo, en este segundo capítulo del libro de Efesios, nos dice: estabais muertos en delitos y pecados. Es decir, nos está recordando nuestra vida anterior. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué es pecado? En primer lugar, tenemos que entender la definición de lo que es pecado. ¿Qué es pecado? En 1 Juan, capítulo 3, verso 4, nos dice que pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué delitos? ¿Qué pecados? Teníamos mal carácter, hacíamos cosas indebidas, quizá éramos idólatras, adorábamos a imágenes o a personas por sus cualidades, violábamos el día de reposo bíblico, el Shabbat, el sábado, por desconocimiento del mismo, maltratábamos posiblemente a nuestros padres o no cuidamos de ellos y seguíamos violando los mandamientos que hallamos en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 18. No matábamos, pero por aquí salían palabras imprudentes contra nuestro prójimo, hiriéndole en nuestra forma de hablar, y eso es violar también el mandamiento que dice: no matarás. Cometíamos adulterio, codiciábamos la mujer, el esposo de otro, y hablábamos posiblemente mal de cualquiera. Pablo ahí nos está diciendo: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque desconocíamos supuestamente la ley y por ignorancia estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos sigue diciendo el verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo nos sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, hay un antes y un después, y así como hay para nosotros un antes y un después, para aquellos que no tienen un después,
sigue diciendo, opera en los hijos de desobediencia lo mismo que operaba con nosotros antes de haber conocido el plan de la salvación. Sigue diciendo el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Saúl menciona un antes y un después. En otro tiempo, antes vivíamos como los hijos de desobediencia, estando muertos en pecados y en delitos. Y en esa metamorfosis, en ese cambio sufrido de un antes y un después, nos sigue diciendo el verso 4, pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Hemos entendido bien este pasaje? Pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no que nosotros lo hayamos amado a Él primero, no. Él nos amó a nosotros primero, estando muertos en nuestros delitos y pecados. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 19, nos dice algo muy importante. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, estando muertos en nuestros delitos y pecados, sentimos el toque de su amor en nosotros, comenzamos a discernir, a percibir ese amor que Él tiene por nosotros antes de nosotros amarle a Él, estando muertos en delitos y pecados, y fruto de comenzar a sentir ese amor de Él hacia nosotros, Juan nos dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Pregunto, ¿cuál es la prueba de nuestro amor a Él? ¿Cuál es la prueba de nuestro amor a Él? Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Y ahí están, en los 10 mandamientos, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17, la prueba de nuestro amor. En el próximo tema, si nuestro Padre Celestial me lo permite, me da salud y vida, vamos a intentar desarrollar el gran mandamiento. Y en ese gran mandamiento entran englosados los dos. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. En nuestro próximo tema, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a estar desarrollando el gran mandamiento. Entonces, pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, hizo que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados por causa de nuestra ignorancia, al percibir su amor hacia nosotros, estando en esa triste condición de desobediencia, nos pone, nos motiva el devolverle parte de ese amor, y le amamos guardando sus mandamientos. Y en ese binomio, en esa relación, nos sigue diciendo el verso 5,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. En esa metamorfosis, en ese cambio producido de un antes, cuando después comprendemos su amor y permitimos que su amor comience a transformar nuestra vida, nuestra vieja naturaleza, surge espontáneamente de nuestro interior ese deseo de amarle a Él porque Él nos amó primero. Y en ese cambio que produce en nuestra vida, al aceptar su amor y comenzar a sentir nosotros amor hacia Él, obedeciéndole, guardando todos sus mandamientos, nos dice, nos dio vida juntamente con Yeshua. ¿Entendemos? Estando muertos en nuestros pecados. Muertos en nuestros pecados. Y hay que morir al pecado. Estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Ahora, para poder recibir la vida de Yeshua en nosotros, el ser humano, yo personalmente, debo morir al pecado para que Yeshua pueda morar en mí. Porque si yo no muero al pecado, Yeshua nunca podrá morar en mí, porque si sigo transgrediendo su ley, no le puedo convertir a Él en ministro de pecado, porque Él no puede pecar, porque nunca pecó. Y es en ese cambio, en esa metamorfosis de morir al pecado, habiendo dejado la carne, habiendo dejado las consecuencias de mi desobediencia anterior por amor a Él, porque Él me amó primero, en esa transformación que Él hace en mi vida, en tu vida, nos da vida juntamente con Él, y al recibir esa vida que Él nos da, Pablo dice, por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque antes estábamos condenados a muerte como consecuencia de nuestros delitos y pecados. Ahora, al percibir su amor, surge en nosotros, por medio de Él, porque por nosotros mismos no tenemos ninguna facultad para hacer, por medio de Él, Él pone en nuestro corazón el deseo de amarle, y ahora debemos responder a ese toque, a esa inquietud que Él pone en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestro cerebro, para amarle. Y al amarle, debemos obedecerle, porque esa es la prueba de nuestro amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Y en Éxodo capítulo 20, versos 3 al 17, está la prueba de nuestro amor. Antes estábamos muertos en pecados. Ahora tenemos que morir al pecado, para que al morir al pecado podamos tener vida juntamente con Yeshua y por su gracia podamos ser salvos. ¿Cuándo? La respuesta la hallamos en Gálatas capítulo 2, verso 20. El mismo Saúl, en su carta a los hermanos de Galacia, allí nos dice: con Yeshua estoy juntamente
crucificado. Otras versiones dice ejecutado. Y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Shaul? Con Yeshua estoy juntamente crucificado, ejecutado. ¿Qué significa eso? Que con Él estoy muerto al pecado. Con Él he ejecutado las obras que antes tanto me gustaban hacer cuando estaba muerto en delitos y pecados. Ahora, al permitir que Él entre a formar parte de mi vida, como dice Shaul, con Yeshua estoy juntamente crucificado, ejecutado, y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué? Para que por gracia sea salvo. ¿Entiendes, hermano y hermana? Ya no debo estar morando yo. Ya no debo seguir haciendo aquellas cosas que antes me gustaban, porque antes estaba muerto en delitos y pecados, y ahora Yeshua desea morar en mí, y al morar en mí me tiene que hacer una nueva criatura para que Él pueda morar en mí, y al morar Él en mí, haga morir todo lo que antes tanto me gustaba de este mundo, porque estaba muerto en delitos y pecados. ¿Entendemos, hermano y hermana? Ahí se cumplían también las palabras que hallamos en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, desarraigamos, saquemos de nuestro interior el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, Pablo está diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto en aquella condición anterior que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora esa manera vieja de vivir tiene que ser despojada de nuestro interior, tiene que ser despojado nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora, habiendo despojado nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestro pensamiento, renovaos para que todo aquello quede al margen, quede olvidado, y en esa renovación podamos vestirnos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Estas son las buenas nuevas del plan de la salvación, hermano y hermana. Este es el poder del Evangelio. Este es el poder de esas buenas nuevas. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Hay poder o no hay poder? Hay poder, hermano. El problema es entender lo que Pablo nos está queriendo explicar en esta carta a los hermanos de Éfeso, porque por gracia sois salvos, y la gracia significa
esa transformación que el Espíritu de Yeshua ha hecho en nuestra vida, que habiendo estado antes muertos en delitos y pecados, ahora, habiendo despojado nuestra naturaleza carnal, heredada y cultivada, habiendo despojado de nuestro interior todo aquello que antes tanto nos deleitaba hacer, porque estábamos muertos en delitos y pecados como el mundo, ahora, habiendo despojado toda esa naturaleza carnal pecaminosa, heredada de nuestros padres y cultivada por nosotros, habiendo habido esa renovación en el espíritu de nuestra mente, un antes y ahora ha habido un después, nos dice Pablo, vestíos del nuevo hombre, vestíos de la nueva mujer, creados según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Justicia significa perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, verso 48. Y en nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, el ser humano debemos alcanzar la perfección en nuestra naturaleza carnal pecaminosa, que nos tiene que llevar paso a paso hacia la santificación, porque sin santidad, dice Pablo, que nadie verá a Yeshua. Hay justos en la tierra, hay perfectos en la tierra, hay santos en la tierra, hermano y hermana. Debemos limpiar también todas esas malas influencias que nos dicen, no hay justo ni uno, no hay ningún perfecto en la tierra, no hay santo en la tierra. Eso es lo que dice Satanás por boca de sus agentes. Pero la palabra me indica, hay justos, hay perfectos y hay santos. Y en este tiempo del fin, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. ¿Hay santos? Por supuesto que hay santos. Nosotros debemos ser parte de uno de ellos. Y nos sigue diciendo, hermano y hermana, en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Yeshua el Mesías, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Entendemos lo que significa ser salvo por gracia? ¿Entendemos ahora el correcto significado porque por gracia sois salvos? ¿Por qué? Porque ha habido esa metamorfosis en nuestra vida. Hemos dejado nuestra vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora permitir que Yeshua entre a formar parte de nuestra vida, ya no vivo yo, vive Él en mí, vive Él en ti, y ahora lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Elohim, el cual me amó, te amó, y se entregó a sí mismo por ti, y se entregó a sí mismo por mí. Y al aceptar ese cambio, al aceptar ese antes por un después, al haber muerto a mi vieja naturaleza carnal pecaminosa, porque estaba muerto en delitos y pecados, ahora, al haber muerto a esa vieja vida, ahora me dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Porque ahora somos hechura suya. Somos uno con Él si le permitimos que Él siga transformando nuestra vieja vida, naturaleza pecaminosa heredada. Y somos creados para buena obra.
¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Cuáles son esos? Los frutos de un verdadero arrepentimiento, confesión, perdón y transformación de nuestra vida vieja anterior. Ahora somos hechura suya, creados para buenas obras. ¿Qué obras? Las pruebas de nuestro amor. ¿Dónde lo revelamos? En los 10 mandamientos. Pero así como hemos dicho que vamos a ampliar en otro próximo tema, doy ahora una pequeña pincelada. La prueba de mi amor se revela también en 1 Juan, capítulo 4, verso 20. 1 Juan, capítulo 4, verso 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim, a quien no ha visto? En otras palabras, las buenas obras se revelan amando a mis hermanos, amando inclusive a aquellos que puedan pensar diferente de mí, amando a aquellos que puedan maltratarnos a nosotros. Esa es la prueba de nuestro amor. Amar a nuestros hermanos, aunque hablen mal de nosotros. ¿Por qué? Porque le vemos. Y viéndole, le tenemos que amar, para que entonces podamos amar a aquel que no vemos. ¿Entendemos, hermano y hermana? En la ley me revela el pecado. Soy salvo por gracia. ¿Por qué? Porque antes estaba condenado por mis delitos, por mis transgresiones, estaba muerto en mis pecados y en mis delitos, por haber estado violando esa ley. Ahora la gracia es una nueva oportunidad que el cielo nos da para que a través de Yeshua, morando en el interior nuestro, sintamos ahora el deseo de amarle, y al amarle guardaremos sus mandamientos, que no serán ninguna carga, será una expresión de nuestro amor hacia Él, porque Él nos amó primero a nosotros. Y la gracia significa eso, ya no estar sentenciado bajo los efectos de la ley, porque la ley me revela el pecado. Y ahora por la gracia soy salvo, porque por la gracia soy obediente a esos mandamientos, y al ser obediente a esos mandamientos, estoy permitiendo que Yeshua more en nuestro interior, y entonces al morar Él en nuestro interior, Él sigue haciendo en ti y en mí lo que por nosotros mismos no tenemos facultad para hacer, que es poder para seguir siendo victoriosos, porque por gracia sois salvos. La ley condena al transgresor. La ley condena al transgresor. La gracia es todo lo contrario al transgresor. Por ejemplo, una persona comete un robo, o un asesinato, o un adulterio, lo que sea. ¿Está bajo los efectos de la ley? ¿O está bajo los efectos de la gracia? Bajo los efectos de la ley, ¿verdad? Porque la ley terrenal y la ley moral de Elohim indica de que es un transgresor de la ley y por lo tanto está bajo la condenación de la ley. Antes de cometer ese acto, ¿estaba bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia, porque era inocente, ¿verdad? ¿Entendemos la diferencia? Es como aquel conductor que conduce el auto con normalidad,
no está infringiendo ninguna ley de tránsito, circula bien, respeta los ceda al paso, respeta el stop, respeta las luces, respeta la velocidad. ¿Está bajo los efectos de la ley o está bajo los efectos de la gracia? Está bajo los efectos de la gracia porque no es transgresor de ninguna ley. Pero si transgrede alguna de esas leyes de tránsito y la gente lo percibe y lo ve, le parará y le hará un ticket, una sanción, ¿verdad? Entonces, ¿está ahora bajo la ley o está bajo la gracia? Está bajo la condenación de la ley por haber transgredido una ley de tránsito. Así sucede con nuestra vida espiritual, hermano y hermana. Así sucede con nuestra vida espiritual. La ley me revela el pecado. Y el pecado es transgresión de la ley. Si sigo transgrediendo la ley, la paga del pecado será muerte. Pero si por la gracia de Yeshua morando en mí, morando en ti, morando en nosotros, permitimos que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza carnal, sea despojada y moramos juntamente con él a nuestra vieja vida de vivir, muriendo al viejo hombre, muriendo al pecado que antes tanto nos deleitábamos en satisfacer nuestras inclinaciones perversas, entonces esa transformación, ese cambio de vida que Él hace en ti y en mí, nos lleva hacia la vida eterna, y por eso podemos decir juntamente con Pablo, porque por gracia sois salvos. ¿Entendemos, hermano y hermana? La gracia significa poder, una nueva oportunidad para dejar de ser lo que antes era, que estaba muerto en delitos y pecados por mi desobediencia, por mi ignorancia, y que ahora, al aceptar su amor, yo le amo, y devolviéndole parte de mi amor a Él, porque Él me amó primero, guardo sus mandamientos, y al guardar todos sus mandamientos, estoy en ese pacto que Él hace conmigo, y me dice, porque por gracia sois salvos. ¿Entendemos, hermano y hermana? La gracia es una nueva oportunidad, un don inmerecido, un regalo inmerecido, que estando antes muertos en delitos y pecados, ahora me da una oportunidad para que deje de ser lo que antes era y me convierta por su gracia, morando en mí, morando en ti, en una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre. Permitiremos que su gracia transforme nuestra vieja naturaleza, heredada y cultivada, y nos haga unas nuevas criaturas para poder vivir junto a Él por toda la eternidad, y pueda cumplirse en nosotros las palabras de Pablo, porque por gracia sois salvos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión, que espero sea de tu agrado y de bendición. En el nombre de tu Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, en otro momento estaremos desarrollando el gran mandamiento. Gracias una vez más por estar entre nosotros, y si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta entonces.